¿A quién no le ha ocurrido de tener que utilizar un cautín y en el momento de conectarlo a la red eléctrica nos encontramos que ninguno funcionaba, aún el más antiguo de la casa? Hicimos varios malabares y algunas resistencias improvisadas para tratar de realizar un cautín. Hoy vamos a ver algo que te vamos a sorprender, simplemente utilizando un lápiz de buena calidad con un grafito de buena calidad, un conexionado que puede ser a través de un puerto USB porque necesitamos 5 voltios y solamente los 2 cables que esto comunica. De esta forma vamos a realizar algo que te va a sorprender. Va a levantar tanta temperatura que ni vos lo vas a poder creer. Lo que vamos a utilizar primero es un lápiz. En este caso yo estoy utilizando uno de la marca Staedtler, donde el grafito es de buena calidad. ¿Es importante que el lápiz sea de buena calidad? Sí, es muy importante, ya que el grafito determinará el funcionamiento de nuestro cautín provisorio o cautín experimental. Esto también lo puedes tomar no solo como que es un cautín, porque no es eterno ni que te va a servir para siempre, solo te podría llegar a sacar del apuro, pero es muy importante para todos aquellos que quieren aprender o estén aprendiendo electricidad o electrónica, o a los chicos que están estudiando en las escuelas técnicas. Vamos a quitar aproximadamente entre 5 a 7 centímetros toda la parte de la madera que recubre al grafito. Acá tenemos que hacerlo con mucho cuidado porque el grafito es delicado y suele siempre tender a quebrarse. Así que cuanto mejor lo podamos hacer prolijo con un elemento cortante, en este caso estoy utilizando un cúter para dejar al descubierto toda la parte del grafito. Recuerden que el grafito debe ser de buena calidad porque si no esto no te va a funcionar. Vamos a utilizar de un viejo mouse que teníamos un chicote. ¿Por qué? Porque lo vamos a alimentar con 5 voltios. Solamente vamos a utilizar 2 cables, el cable rojo y el cable negro. Esto tiene la capacidad de alimentarse con 5 voltios. Si no tenés este tipo de conector y tienes directamente una fuente de alimentación, también lo puedes utilizar. Entre 5, 6 o 9 voltios será más que suficiente, ya que esto también se puede regular la temperatura para que no caliente demasiado y te derrita así todo el plástico. Si vas a utilizar lo que es este tipo de conectores, generalmente traen 4 cables, entre ellos el rojo, el negro, que es de la alimentación, y luego tienen cables de colores. Aquí vemos que tiene uno verde y uno blanco, esos son de datos. En este caso no lo vamos a utilizar, así que lo podemos eliminar sin ningún problema. Lo que vamos a dejar es el rojo, que es el positivo, el negro, que es el negativo. Aquí, si lo vas a conectar a una fuente de alimentación o mal llamado cargador, como hicimos ya varios videos, vas a utilizar 5 voltios, 2 amperios es lo recomendable. Vamos a quitar la parte del aislante o la aislación a unos 2 o 3 centímetros del borde, ya sea del cable rojo como del negro. Aquí no va a importar la polaridad porque se va a tratar de conectar esta alimentación continua simplemente a una resistencia. ¿Por qué? Porque el grafito resiste o ofrece una oposición a la corriente eléctrica. Vamos a enrollar a unos 20 milímetros del borde uno de los 2 cables de alimentación, parejo y de forma prensando para que no se mueva. Enrollamos ahí la primera parte. Luego vamos a dejar para la parte más arriba aproximadamente a unos 12 milímetros de distancia a 15 milímetros de distancia del enrollado anterior el otro conductor, que nosotros aquí dejamos el de color rojo, que va a ser el positivo. Va a quedar muy cerca del borde. La idea es dar unas vueltas para sujetarlo y que haga un buen conexionado, y también lo vamos a reforzar con un cable extra donde le vamos a quitar totalmente el aislante o la parte del forro y vamos a dejar solamente el cobre para enrollarlo. Pero esta parte es experimental, pero mirá lo que nos sucedió. Por eso tuvimos que hacer unas reformas que las vamos a mostrar más adelante, donde nos dio una mejor performance y lo pudimos utilizar de mejor manera. Esta es la prueba primero que hicimos para ver si esto realmente podía funcionar para un video o directamente no iba a servir y a descartar el video. Le colocamos un precinto o un suncho para que no se muevan tanto los cables y nos quedó así, de esta forma. ¿Ven? La separación entre un conductor y el otro. Pero bueno, nosotros lo alimentamos y no pensamos que iba a ser tan bueno. ¿Derritió el estaño? Sí, lo derritió perfectamente sobre el borde del cable. Como el cable es de cobre, se adhiere y así se podía realizar algún tipo de trabajo. Pero nos levantó tanta temperatura que empezamos a sentir olor a plástico quemado. Era simplemente el forro o el aislante que se estaba totalmente derritiendo. Así que lo alejamos y cuando uno lo aleja, la temperatura disminuye, pero bueno, ya estaba bastante chamuscado. Así que bueno, para realizar unas nuevas pruebas,
Primero, ya que lo teníamos aquí derritiendo estaño, hicimos una pequeña prueba sobre una plaqueta o placa electrónica. Vemos ahí la temperatura que mantenía. Pudimos derretir perfectamente, o sea que esto te puede quitar o sacar del apuro simplemente con un lápiz, un trozo de cable y conectarlo a cualquier fuente de alimentación que tenga 5 voltios, por lo menos 2 amperios, 5 voltios, 9 voltios. Bueno, que no sirvió mucho, se siguió chamuscando el cable hasta que dejó de hacer contacto. Por eso decidimos realizar una pequeña reforma para que dure, aunque sea un poco más, y en caso de necesitar para algún tipo de trabajo nos pudiese ser efectivo. Le colocamos retráctil o termorretráctil, como lo conocen en algunos países, aquí lo conocemos por termocontraíble, y le aplicamos calor. Para todos los que le gustan, me dijeron que le gusta cuando utilizo estos cerillos, acá le llamamos fósforos, para calentar el termocontraíble que se adhiera. Igual mucha falta no hace, con la temperatura que levanta se adhiere, pero bueno, nosotros le vamos a dar firmeza antes que se empiece a mover. Y sobre el otro conductor hacemos lo mismo. Esto tiene la capacidad de soportar un poco más las temperaturas. Digo un poco más porque si se pasa también de temperatura no va a haber precinto, ni termorretráctil, ni termocontraíble que soporte. Lo calentamos para que quede firmemente, simplemente para que quede bien aislado y que nos dure un poco más. Igual la diferencia aquí está en la separación que va a quedar entre un cable y el otro. Cuanto más sea la separación, la temperatura va a ser aún un poco más bajo. Eso es para que tengan en cuenta. Si yo lo hubiese dejado un poco más separado, seguramente no hubiese tenido ningún problema. Obviamente va a tardar un poquito más en llegar a la temperatura para poder derretir estaño, pero hubiese funcionado más tiempo. Aquí, sobre el extremo, le enrollamos un poco de cobre, de otro pedazo de cable, simplemente para generar una especie de punta. Ya sabemos que el cobre, el estaño se adhiere muy bien y eso nos va a permitir que quede estañada o preestañada la punta y así poder realizar algún tipo de operación o de soldadura. Ya saben que esto lo dejo librado a la imaginación de cada uno, las reformas que le puedan hacer, la experimentación o bien la aplicación que le puedan dar o simplemente por un tema de investigación. Esto es lo que les decía, ¿ven? Si separamos, si juntamos, la temperatura va a ser más elevada y si lo separamos a los conductores, la temperatura va a bajar considerablemente. Aquí vemos que ya está derritiendo, quedó preestañada nuestra punta y volvemos a hacer unas pruebas sobre nuestra placa con orificios. Miren cómo agarra, miren con la temperatura que levanta, es excelente. ¿Te puede sacar del apuro? Sí. ¿Puedes utilizarlo para experimentar? También. O para aprender, si es que te gusta hacer bricolaje y todo este tipo de experimentos. Realizamos así y vemos cómo levantaba la temperatura. Ahí se juntaron, la separación se achicó, empezó a levantar tanta temperatura que se llegó a poner al rojo vivo y prácticamente incandescente el grafito. Cuando lo quisimos separar ya era demasiado tarde, se me estaba fundiendo directamente hasta el cobre. Mirá la temperatura que levanta, esto es increíble. Ya lo quisimos separar aquí, ya no había caso, ya estaba todo adherido y el hecho estaba totalmente consumado. Mirá lo que es esto, la temperatura que levantó solamente utilizando 5 voltios. Espero que este experimento te haya resultado útil, agradable o simplemente por curiosidad. Gracias por ver, nos vemos en el próximo video de bricolaje, electrónica, antenas o demás.